Hola gente, pues acá de nuevo para hablarte de un libro que por ahí, bueno, me ha impactado, este último día lo he terminado de leer y pues que trata de esto, ¿no? De los totalitarismos en general y la represión hacia los escritores, ¿no? Hacia la literatura. En este caso, bueno, vamos a hablar de un totalitarismo en especial, muy conocido. Estamos hablando de los tiempos de la Unión Soviética. Y te tengo que hablar de este libro, La palabra arrestada, de Vitaly Shentalinsky, siberiano, ¿no? Ruso, que a raíz de la caída de la Unión Soviética, de la perestroika, y se inmiscuyó en los antiguos archivos de la KGB y en los edificios de la Lubyanka y la Butyrka, antiguos entes represores en los tiempos de Stalin y post-Stalin también, en la que nos inmiscuye en la vida, mejor dicho, en los procesos que siguieron ese ente político contra los escritores, ¿no? En la figura ya te voy a nombrar los escritores, uno por uno. Primero, Isaac Babel, ¿no? Este escritor que fue ejecutado en el año 38, si mal no recuerdo, en las épocas de las grandes purgas estalinistas, esas purgas que se llevaron a mucho talento, a mucha gente inocente, que por sola la más mínima sospecha o por la venganza o por lo que sea, cosas absurdas, era reprimida con violencia, algunos llevados al gulag, otros ejecutados ahí, o otros proscritos, ¿no? Por vida, como veremos el caso de tantos escritores. Y comienzo acá con la figura de Isaac Babel, porque para mí tal vez es uno de los escritores más, digamos, sobresalientes de la época de la guerra civil rusa, ¿no? Esa época en que se formó el poder soviético, ¿no? Se estableció, ¿no? De una forma dramática, y en la que este escritor refleja con un brutal naturalismo, un brutal realismo, todas esas batallas tanto de ambos bandos, ¿no? Muy curioso, ¿no? Alguien que de veras influyó mucho en la cultura naciente de ese país, fuera reprimido justamente, ¿no? Tal vez por su talento, o por sus sospechas, o por su origen. Él recuerda que era judío, pero el punto es que él ya estaba en la mira desde que escribió esos libros en la década del 20. Sin embargo, recuerden que Stalin todavía no llegaba al poder, ya, y encima Máximo Gorki, que era el maestro de Isaac Babel, tenía cierta fama, ¿no? Y como era su protegido, no podían chocar con él. Pero hasta la muerte de Gorki, y luego en la década del 30 con las purgas, bueno, se le acabó la protección y pues fueron a Babel, ¿no? Lo torturaron hasta sonsacabarle el alma, y de semanas de torturas, y luego lo ejecutaron, ¿no? Y con esta trágica muerte pues se fue uno de los talentos más encumbrantes de la literatura soviética, ¿no? Y luego también este libro, La palabra arrestada, nos lleva a la figura de Osip Mandelstam, este escritor también judío, que era más poeta, ¿no? Que increíblemente, a pesar de todos sus escritos o todas sus críticas a Stalin, no cayó en desgracia hasta que tuvo el infortunio de crear un poema nada menos y nada más que hacia Stalin, ¿no? Ese poema que ya es un clásico de las letras rusas, que debería, digamos, estar enmarcado, digamos, también en el tema del heroísmo, ¿no? Porque atreverse a escribir sobre Stalin en una época tan de purgas, de arrestos, de desapariciones, una época tan funesta, bueno, hay que tener las pelotas bien grandes, ¿no? Y bueno, acá lo leo, ¿no? El poema de Osip Mandelstam. Vivimos sin sentir el país a nuestros pies. Nuestras palabras no se escuchan a 10 pasos. La más breve de las pláticas gravita, quejosa, al montañés del Kremlin. Sí, Stalin. Sus dedos gruesos como gusanos grasientos, y sus palabras como pesados martillos certeras. Sus bigotes cucaracha parecen reír y relumbran las cañas de sus botas.
entre una chusma de caciques de cuello extra fino. Él juega con los favores de estas cuasi personas. Uno silba, otro maulla, aquel gime, el otro llora. Solo él campea tonante y los tutea. Como herraduras forja un decreto tras otro. A uno al bajo vientre, al otro en la frente, al tercero en la ceja, al cuarto en el ojo. Toda ejecución es para él un festejo que alegra su amplio pecho de Oseta. Cuando se refiere a Oseta es la región de Osetia, ¿no? Que es la región donde proviene Stalin. Y como vengo diciendo, para escribir eso hay que tener las pelotas bien grandes, ¿no? Se la jugó por todo y pues ese fue su destino, ¿no? La tortura y luego la ejecución, ¿no? En la Tirka, ¿no? En la triste sede del edificio soviético de represión. Y luego tenemos la figura también de Mikhail Bulgakov, ¿no? Que justamente también uno de los mejores talentos de la Unión Soviética, que no fue ejecutado, pero sí fue, digamos, confiscado muchas de sus obras y sobre todo perseguido, chuponeado y degradado, ¿no? Tanto así que, digamos, salvó la vida apenas por su gran talento, ya que Stalin admiraba muchas de sus obras teatrales. El autor de Mijail y Margarita, un libro que justamente relata cuando, o mejor dicho, parodia a Stalin, y un libro que fue justamente ya sacado a la luz años, décadas después de su muerte, pero es un clásico de la literatura rusa, te lo recomiendo. Ahí, digamos, por ahí puedes abarcar toda la ira, toda la furia de Mikhail Bulgakov, que fue perseguido, ¿no? Por su ironía, por su sarcasmo, tal vez el más grande talento en la época de los 30 y 40, ¿no? Por ahí se podría decir, ¿no? En lo que se cuenta de novelas. Y también tenemos la figura de Andrei Platonov, sí, uno de los mejores cuentistas de la Unión Soviética. Incluso Hemingway, el premio Nobel norteamericano, lo admiraba y decía que Platonov escribía mejor que él. También fue perseguido solamente por sus sospechas de ser una especie de opositor. Sin embargo, como es a veces el poder se ensaña en la forma o en los seres más queridos, ¿no? Por ejemplo, él tenía un hijo único, que él quería mucho, ¿no? Lo adoraba, ¿no? Y prácticamente a los 15 años fue arrestado, ¿no? Por la sospecha de que solamente por ser el hijo de Platonov y enviado al Gulag, de los cuales, bueno, él rogaría a Platonov con todo su fervor a mismo Stalin, y luego, bueno, lo liberarían, pero ya enfermo de una enfermedad capital, ¿no? Como fue la TBC en ese tiempo, el cual contagiaría a su padre y también moriría también de TBC, también los dos, casi por ahí, o una poca diferencia de años. El punto es que, bueno, Platonov fue prácticamente humillado, proscrito en su propia tierra y prácticamente murió en la indigencia en la Unión Soviética. Se dice incluso que un autor ya mayor, otro escritor, no me acuerdo su nombre, que incluso lo vio pidiendo limosnas en la puerta de la casa de muchos escritores, y él prácticamente no le dio nada, ¿no? Y años después él se arrepentiría, ¿no? Al saber que ese mendigo era Platonov, ¿no? Triste final de una de las mejores plumas de la Unión Soviética. Te recomiendo su libro La Patria de la Electricidad, muy bueno, muy buenazo. Y también tenemos a la figura de María Tsareva, una poetisa rusa, que ella sí, bueno, ya había nacido con el destino funesto en la frente, porque ella era de cuna noble, era hija de nobles, ¿no? Y el cual, digamos, su padre era también antiguo miembro de la Guardia Blanca, ¿no? Y bueno, ella prácticamente, de lo que estaba como exiliada en Francia, se atrevió a volver a Rusia, ¿no? Y es ahí donde, bueno, acabaría sus días, ¿no? Muy mal. También tenemos la figura de Ana Akhmatova, una poetisa también, que les recomiendo sus poemas, hermosa prosa de esta poetisa, compañera también de Osip Mandelstam. Y también último terminamos con la figura de Maxim Gorky. ¿Y por qué quiero terminar con este escritor? Justamente porque acá se devela muchas partes de la vida y de las miserias de este señor, que yo lo tenía en un podio, ¿no? Siendo uno de las letras más influyentes de ese tiempo, en las letras rusas. Este señor, digamos,
en su calidad de, digamos, tal vez de dios del Olimpo de las letras soviéticas, tenía la capacidad de cuidar a unos, como fue con la figura de Isaac Babel, pero a la vez también de ignorar a otros, ¿no? Como fue también con Andrei Platonov o el mismo Bulgakov, o también con Osip Mandelstam. El mismo Stalin diría tiempo después que bastaba solamente una palabra de él para que no recayera la sentencia de muerte a otros escritores, ¿no? Eso lo dijo, bueno, también a Boris Pasternak, ¿no? Ustedes no son solidarios. ¿Por qué? Dijo Pasternak, porque ustedes no se cuidan entre ustedes, ¿no? Es lamentable, ¿no? Ahí vemos también la figura de Máximo Gorki por ahí, ¿no? Como cayendo del Olimpo, ¿no? Por esa actitud tan egoísta, ¿no? Aunque también él tendría un triste final también porque sería perseguido hasta el último, ¿no? A pesar, y no sería, bueno, ejecutado justamente por su enorme fama internacional. Recuerden que Máximo Gorki también fue un candidato eterno al premio Nobel, aunque por ahí, bueno, con esto, bueno, creo que tampoco nos hubieran dado. En fin, y la conclusión de todo este libro es que todo totalitarismo siempre conlleva a una represión, no solamente el político, religioso o el económico, todos son totalitarismo. Si no me crees, mira ahora el capitalismo con la figura de este periodista australiano, ¿no? Luego empezó en Inglaterra, ¿no? No me vengan que solamente el comunismo, en todos lados ha habido represión cuando hay toda esta fuerza, ¿no? Centrífuga, bruta, ¿no? Que no mide sus consecuencias, porque justamente el alma de un país es su cultura, y parte de esto es la literatura. Si suprimes eso, bueno, no te queda nada más remedio que la extinción, como vimos más adelante. Al final es la figura los mismos escritores que te he nombrado estarán llevadas a la eternidad, mientras la Unión Soviética ya se fue para abajo, ¿no? Aunque bueno, yo simpatizo con muchas de sus ideas, pero no simpatizo con esto de la represión, ¿no? Que conllevó a que una de las literaturas más fructíferas, más prolíficas y más ricas en la historia, como es la literatura rusa, sea suprimida, ¿no? Un siglo prácticamente en las sombras, ¿no? De una forma tan brutal, ¿no? Y bueno, gente, este es mi libro, por ahí si quieres adentrarte en esto de la literatura rusa del siglo XX, la literatura suprimida, la palabra arrestada de Vitaly Shentalinsky, el siberiano. Y pues sin más que decir, nos vemos, gente, un abrazo y aguante la literatura rusa.